Relisha Ruth nació el 29 de octubre del año 2005 en Washington, D.C. Sus padres eran Shamika e Irving Ruth. Relisha era descrita por sus seres queridos como una niña muy sociable, alegre, a quien le encantaba bailar e ir a la escuela. Además, para entender un poco la corta vida de Relisha, los detalles y de lo que sucedió, es importante saber cómo era la vida de su madre, Shamika Young. Tan pronto ella nació el 6 de mayo de 1986, Shamika fue entregada a su abuela materna, Mary Young, hasta que ella tenía 2 años. Su madre, Melissa Young, tenía problemas con el consumo de drogas y alcohol, además de problemas financieros, y por lo que entendemos, su padre era completamente ausente. Shamika tenía 4 hermanos y debido a los problemas de su madre, terminaron viviendo en un refugio de personas sin hogar en Alexandria, ubicado en Virginia. En 1995, Melissa fue arrestada por agredir a un policía, por lo que fue procesada y condenada a prisión. Tras el arresto de su madre, Shamika y sus hermanos estuvieron entrando y saliendo de hogares de acogida, aunque por breves periodos de tiempo regresaban a vivir con su abuela Mary. Finalmente, en 1998, las autoridades le quitaron la custodia total de los niños a Melissa y fueron separados en distintos hogares de crianza. A raíz de toda esta inestabilidad familiar, Shamika desarrolló problemas de comportamiento y también de salud mental, lo que provocaba que fuera rechazada en varios de los hogares de acogida que constantemente le asignaban. En una ocasión, Shamika amenazó con asesinar a sus padres adoptivos, huía de las casas, peleaba con los otros niños y era muy violenta. Además, estaba siendo tratada por sus problemas psiquiátricos. Shamika terminó por ser trasladada a otro lugar, en una institución que ayuda a niños con problemas intelectuales, de desarrollo y de salud mental complejos, aunque ella no duró mucho tiempo allí, ya que a los 18 años Shamika se retiró del sistema y comenzó a hacer su propia vida como adulta. Por esa época, Shamika conoció a Irving Ruth, un hombre que era 16 años mayor que ella, y quedó embarazada de él. Irving había estado en prisión por un cargo de asesinato. En 1992, su hija de 17 meses, llamada Tarika, fue llevada al hospital con golpes, moretones y el cráneo fracturado. Se cree que Irving golpeó a la niña, quien posteriormente falleció. Así que no se sabe cuánto tiempo cumplió en prisión, pero para el año 2004 este ya estaba libre. Y es en octubre de 2005 cuando Shamika tiene a Relisha, de quien nos vamos a enfocar más adelante. Y desafortunadamente repitió el mismo patrón con su hija. La relación con Irving no funcionó, con lo cual Shamika terminó criando a Relisha sola, hasta que en el año 2007 conoció a Antonio Wheeler. Shamika tuvo 3 hijos más con Antonio, quien se convirtió en una figura paterna para Relisha. Algunos medios aseguran que el segundo hijo de Shamika no era hijo de Antonio, sino de una relación que tuvo antes de Antonio, pero que los 2 hijos menores sí son producto de su relación con él. Desafortunadamente, la vida de Relisha no fue mejor que la de su madre. Desde el año 2007, Shamika estaba siendo investigada por los trabajadores sociales debido a su supuesta negligencia y abuso a sus hijos. Según los informes, Relisha y uno de sus hermanos presentaban lesiones, vivían en casas sumamente descuidadas y no aptas para ser habitadas por un niño. No eran bien alimentados, no tenían los cuidados adecuados y eran abusados física y psicológicamente. Los maestros de Relisha a menudo denunciaban que la niña iba a la escuela sin asearse, con ropa sucia y desarreglada. Su relación con Antonio no hizo que Shamika ni sus hijos tuvieran una estabilidad. Al contrario, estuvieron varios años viviendo de los subsidios y mudándose de un lugar a otro, porque no pagaban la renta de los lugares que alquilaban. Debido a esto, para el año 2014, Relisha y sus hermanos de 7, 5 y 4 años terminaron viviendo con Shamika y Antonio en el Refugio General del D.C., en un centro para personas sin hogar. En este refugio, Shamika conoció a Khalil Malik Tamtum, aunque su nombre de nacimiento es Carl Lee Tamtum. Él se cambió el nombre luego de salir de prisión. Khalil había cumplido varias condenas en prisión en los últimos 20 años, por robo, por hurto, otra por allanamiento de morada, y su último año en prisión fue en el 2011. Además tenía problemas de adicción a las drogas. Este hombre estaba casado desde 1990 con Andrea Kelly, quien tenía una hija llamada Alexis Kelly.
Resulta que Khalil era el conserje del refugio y había sido contratado por una asociación comunitaria para la prevención de personas sin hogar, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas sin hogar y también a exconvictos. En este refugio Khalil era extremadamente amable con los niños, se ganaba su confianza y la de sus padres muy fácilmente. En el caso de Shamika, Khalil se ganó su confianza porque era muy atento y generoso con sus hijos, le daba regalos y los acompañaba a comer cuando ella no estaba. A pesar de que las políticas de la organización no permitían este tipo de acercamientos, a Khalil parecía no importarle esto y tampoco había una supervisión en el área laboral para ver este tipo de relaciones. De alguna manera Khalil se acercó tanto a Shamika que ella lo consideraba un amigo y se refería a él como el padrino de Relisha. La situación era tal que Shamika dejaba salir a Relisha con Khalil. Él la llevaba al parque, al cine e incluso la llevaba a su casa para jugar con su supuesto sobrino y hacían unas supuestas pijamadas. Ya en febrero del año 2014, Relisha sale con Khalil, como usualmente lo permitía su madre, pero esta vez la niña no regresó. Los maestros de Relisha se dieron cuenta de su ausencia y se comunicaron con Shamika, quien les envió notas para justificar la inasistencia de Relisha. En varias de las notas que Shamika enviaba a la escuela, ella decía que Relisha estaba enferma y que estaba siendo tratada por el Dr. Tamtum debido a una afección neurológica. Las notas estaban firmadas por el doctor. Sin embargo, las autoridades de la escuela nunca pudieron reunirse con este supuesto médico, por lo que el consejero escolar decidió denunciar a Relisha como desaparecida. A partir del 19 de marzo del 2014 es cuando se inicia la investigación sobre el caso de Relisha. Para este entonces nadie la había visto desde hace aproximadamente un mes. La policía encontró un video del 26 de febrero en donde se ve a la niña de 8 años caminando junto a Khalil y ellos iban por el pasillo del hotel Holiday Inn Express y entrando a una habitación. 3 días después se le vio caminando nuevamente con Khalil, pero esta vez en otro hotel llamado Days Inn. Las imágenes captadas ese día son las últimas que se tienen de la pequeña. En medio de la investigación, la policía descubrió que el 2 de marzo Khalil fue a un Home Depot donde compró bolsas de basura grande, una pala y cal. Los investigadores decidieron interrogar entonces el entorno familiar de Relisha, que incluían a su madre Shamika, Antonio, Melissa, que viene siendo su abuela, y Ashley, una de las hermanas de Shamika. En este interrogatorio, Antonio le dijo a la policía que si bien él había estado trabajando los últimos meses en Pensilvania, él no estaba al tanto de lo que sucedía con Relisha. Sin embargo, sí llegó a notar la extraña actitud de Khalil hacia la pequeña, por lo que en una ocasión lo confrontó y le exigió que se alejara de ella. Aunque de igual forma, cuando él no estaba, Shamika le permitía estar cerca de Relisha. El mismo día en el que se denunció la desaparición de Relisha, Khalil y su esposa, de nombre Andrea, se registraron en una habitación del Hotel Red Roof en Oxon Hills, Maryland, junto a otras 3 personas. Según los videos de las cámaras de seguridad del hotel, poco antes de la medianoche las 3 personas se fueron, quedando en el hotel Andrea y Khalil. A la mañana siguiente, ya siendo 20 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana, Khalil se fue del hotel con una de las personas que estaban con él la noche anterior y se dirigieron hasta una estación de metro. Ese día la policía registró el hotel en busca de Khalil, pero al entrar a la habitación donde él se había registrado, encontraron el cuerpo de Andrea con un disparo en la cabeza. Según los análisis forenses, es probable que Andrea fuera asesinada mientras estaba durmiendo. Con este terrible hallazgo, la policía estaba aún más enfocada en encontrar a Khalil, ya que además de ser sospechoso del secuestro de Relisha, ahora era el principal sospechoso del asesinato de su esposa. Un día después, la policía junto al FBI decidió hacer pública la desaparición de Relisha y ofrecieron una recompensa de $20,000 por cualquier información que condujera al arresto de Khalil. Por su parte, el Departamento de Policía del Condado de Prince George ofreció una recompensa adicional de $25,000. En total se ofrecieron $45,000 por información. Además, Khalil fue agregado a la lista de personas más buscadas del FBI. Se descubrió que el 2 de marzo, el mismo día que Khalil compró las bolsas y la pala en Home Depot, él había estado en Kenilworth Park y Aquatic Gardens, un parque nacional lleno de lagos y bosques, por lo que las autoridades decidieron buscar en dicho parque para intentar hallar evidencia sobre el caso de Relisha. Ya para el 1 de abril, mientras intentaba buscar pistas,
los equipos de búsqueda hallaron el cuerpo de Khalil Tampun en un depósito del parque. El hombre se había quitado la vida disparándose en la cabeza. El arma que utilizó era la misma con la que había asesinado a su esposa, Andrea. Según las autoridades, el cuerpo de Khalil pudo haber estado allí unas 36 horas antes de ser encontrado. Con la muerte de Khalil y Andrea, quedaron muchísimas dudas con respecto a la desaparición de Relisha, ya que la niña nunca fue encontrada. Una de las hipótesis que se manejó por parte del FBI era que Relisha había sido víctima de trata de personas. Otra teoría asegura de que Khalil la asesinó, pero que previamente la usó para fines sexuales y asesinó a su esposa porque ella se enteró de sus actos. Desafortunadamente no hay mucho que se pueda decir con respecto a las teorías, ya que hasta ahora no hay rastros de Relisha y la persona que sabía lo que sucedió con ella ya no está. Para abril del año 2014, las autoridades presentaron cargos en contra de Shamika por obstrucción de la justicia. Algunas personas creen que Shamika había vendido a su hija a Khalil y es por esto que ella excusó su ausencia en la escuela y nunca reportó su desaparición. Esta teoría se basó en que poco antes de que se denunciara la desaparición de Relisha, Shamika y Antonio subieron fotos a su cuenta de Facebook, alardeando tener una gran cantidad de dinero, unos teléfonos nuevos y zapatos de marca. Sin embargo, Melissa, la madre de Shamika, negó que esto fuera cierto y dijo que el dinero había sido obtenido de un cheque por discapacidad del Seguro Social y otra parte fue gracias al pago del seguro por un accidente de auto. Por su parte, Shamika afirmó que no denunció la desaparición de Relisha por miedo a que las autoridades le quitaran a sus otros hijos, ya que ella ya tenía un expediente por negligencia y abuso. De todas formas, en marzo del año 2015, un juez ordenó que se le removiera la custodia de sus 3 hijos, quienes para ese entonces ya tenían 8, 6 y 5 años, y todos pasaron a hogares de acogida. Por los momentos, esto es todo lo que se sabe del caso de Relisha, y cada año el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publica una nueva foto de progresión de edad. Asimismo, el grupo de Missing Boys de Washington, D.C. creó el Relisha Ruth Day, y escogieron el día 11 de julio para conmemorar su desaparición. De seguir con vida, el 29 de octubre del año 2023, Relisha cumpliría sus 18 años. Y en marzo de este año se publicó la foto de cómo se vería actualmente. Y esto, amigos, son todos los datos que se tienen con relación al caso, todo lo que se ha publicado, todo lo que ha revelado la policía. Lamentablemente no se tiene rastro de ella, ni con vida, ni restos de sus cuerpos y en caso de que la hayan asesinado. Pero amigos, muy honestamente, desde mi opinión, solo mi opinión, yo no creo que la chica esté con vida. Es muy probable, y según con todo lo que les acabo de contar, es muy probable que este hombre sí haya abusado sexualmente de ella y que quizás en este acto o terminó asesinándola o luego la agredió, quién sabe qué pudo haber pasado, pero es lo más probable. Y además las compras que él hizo también parecieron bastante curiosas, que son compras muy típicas de personas que cometen un crimen y luego quieren deshacerse de la evidencia, deshacerse del cuerpo. El caso de Shanquella Robinson. Shanquella Brenada Robinson era una joven de 25 años que nació el 9 de enero de 1997 en Charlotte, Carolina del Norte. Shanquella provenía de una familia trabajadora, era muy unida a sus padres, Bernard y Salamondra, y también a su hermana Tequila Robinson. Kela, como era llamada de cariño por sus seres queridos, asistió a la Winston-Salem State University, una universidad pública históricamente negra, en donde han salido muchos artistas y jugadores negros exitosos de la NFL y de la NBA. La Universidad Winston-Salem es una de las instituciones que se fundaron antes de 1964 para educar hacia la comunidad afroamericana antes de que se aprobara la Ley de Derechos Civiles, liderada por Martin Luther King, que prohibió la discriminación racial y promovió la igualdad de derechos. En el caso de Shanquella, tras culminar sus estudios universitarios, ella decidió abrir varios negocios de belleza. Shanquella tenía 2 tiendas dirigidas a niños. Una era una peluquería especializada en trenzas de cabello para niñas y niños, y la otra era una tienda de ropa para niños. Ambos locales estaban ubicados en su ciudad natal, Charlotte, y eran bastante exitosos.
Y además de sus trabajos, la joven también amaba viajar y divertirse con sus amigos. Es por esto que el 28 de octubre de 2022 decidió viajar a Cabo San Lucas, en México, junto a sus amigos más cercanos, para así disfrutar de unas breves vacaciones y celebrar el cumpleaños de otro amigo. En este viaje, además de Kela y Khalil, fueron otras 5 personas más, quienes realmente no eran tan cercanos a Shankela como lo era Khalil. Estas personas eran Malik, Wenter, Esem, Alice Michelle, Jackson y Nisser. Los 7 amigos se registraron en el lujoso hotel Villa Linda 32, ubicada en la localidad de Fundadores en San José del Cabo. El costo del apartamento que alquilaron era de unos $2.500 por noche. Y la noche del 28 de octubre, Kela habló con su madre por teléfono y le contó que la estaba pasando muy bien, que se estaba divirtiendo y que esa noche tenían contratado un chef privado que les prepararía la cena. Salamondra estaba muy feliz por su hija y se despidió de ella con la promesa de hablar al día siguiente. Sin embargo, esa conversación jamás llegó, puesto que el 29 de octubre, cerca de las 2:20 de la tarde, el personal del hotel solicitó la asistencia de un médico del Centro Médico Americano, que está en Cabo San Lucas, debido a que un huésped se estaba sintiendo bastante mal. Mientras todo esto sucedía, uno de los amigos de Shankela llamó a Salamondra Robinson para informarle que su hija se había enfermado por la cantidad de alcohol que había consumido y que un médico estaba en camino para atenderla en el hotel. La doctora a cargo se llamaba Carolina Beatriz Ornelas Gutiérrez y llegó menos de una hora después del llamado y encontró a Shankela en su habitación deshidratada, desorientada e incapaz de comunicarse. La doctora dijo que pese a esto, los signos vitales de la joven parecían estables, pero que estaba aparentemente intoxicada con algún tipo de sustancia. Los amigos de Shankela le dijeron a la doctora que ella había ingerido muchísimo alcohol desde la noche anterior y por lo que probablemente tenía una intoxicación alcohólica. La doctora les recomendó que la llevaran hasta un hospital para que ella fuera atendida y revisada de manera más profunda, pero aquellos jóvenes se negaron a hacerlo e insistieron que la atendieran en la habitación. La doctora Ornelas comenzó a administrarle en ese momento tratamiento a Shankela por una vía intravenosa, pero alrededor de una hora después, a las 4:13 de la tarde, Shankela sufrió una convulsión tónico-clónica, que es básicamente una crisis epiléptica cuyos principales síntomas son la rigidez muscular y las sacudidas, además de la pérdida de conciencia, que en el caso de Kela fue evidente porque ella ya estaba inconsciente. Justo después de esta convulsión, Shankela comenzó a tener una dificultad para respirar y su pulso estaba cada vez más leve. Así que cerca de las 4:20 de la tarde, el personal del hotel llamó a una ambulancia, pero antes de que esta ambulancia llegara, Shankela sufrió un paro cardíaco. La ambulancia llegó alrededor de las 4:50 de la tarde y los paramédicos intentaron reanimar a Shankela. Esto lo hicieron de varias maneras. Hicieron 14 rondas de RCP e intentaron restablecer la saturación de oxígeno, inyectaron 5 dosis de adrenalina e incluso hicieron 6 descargas eléctricas con un desfibrilador. Pero desafortunadamente sus esfuerzos no funcionaron y a las 5:57 de la tarde, Shankela fue declarada muerta. Toda esta situación fue sumamente impactante y desgarradora para la familia. Ninguno se imaginaba que algo así podría pasar. Sus amigos y compañeros de viaje también parecían muy conmocionados, pero aún así decidieron continuar con sus vacaciones que ya habían pagado. Días después, los jóvenes regresaron a Estados Unidos y 2 de los amigos de Shankela, que es Khalil Cott y Jackson, fueron a la casa de la familia Robinson para entregarle sus pertenencias. En este punto, cuando los padres de Kela comenzaron a preguntarle a sus amigos sobre lo que había sucedido, todos dieron versiones diferentes y detalles inconsistentes de ciertos momentos, como por ejemplo, uno de los amigos dijo que una mucama o empleada de limpieza fue quien lo encontró inconsciente en su habitación, mientras que otro amigo dijo que él había llamado al médico, mientras que otro dijo que había sido un conserje quien lo hizo. Otro de los amigos mencionó que Shankela había sido hallada inconsciente en el suelo, y otro dijo que fue en la cama, mientras que otro dijo que la habían encontrado en una silla.
Inicialmente, los compañeros de Shankela le dijeron a sus padres que ella había muerto por una intoxicación alcohólica y luego uno de ellos habló sobre una posible pelea que hubo entre Kela y otra chica, pero en este punto no dieron más detalles. Salamondra, la madre de Shankela, dijo que en la primera llamada que recibió de los amigos de su hija, le dijeron que Kela había tenido una intoxicación alcohólica, siendo que en ese momento ningún médico les había dado un diagnóstico, porque en sí la doctora Ornelas ni siquiera había llegado. Según Salamondra, ella le dijo a los amigos de Shankela que la llevaran inmediatamente al hospital, pero ellos le dijeron que el seguro de Shankela no servía en México y que para que pudieran atenderla en la sala de emergencias debían pagar unos $5,000 en efectivo, pero ambas cosas eran completamente mentira. Además de las inconsistencias, la familia de Shankela notó que en varios de ellos tenía una actitud inusual, y todo esto fue tras regresar del viaje. Con todo esto, la familia comenzó a tener muchas sospechas de lo que realmente había sucedido en Cabo San Lucas, y sus sospechas aumentaron cuando recibieron el informe de la autopsia, casi una semana después, el 4 de noviembre de 2022. Este informe reveló que Shankela había sufrido una lesión grave en la médula espinal y una luxación del atlas, que básicamente es una fractura en el cuello, específicamente en el primer hueso de la columna vertebral, que sirve como base del cráneo. Además estableció que ambas lesiones ocurrieron en un tiempo aproximado de unos 15 minutos antes de su muerte, que está fechada el 29 de octubre de 2022 a las 3 de la tarde. El informe del examen forense realizado por el médico forense René Galván no decía absolutamente nada sobre una posible intoxicación alcohólica, que era lo que habían dicho en todo momento, y tampoco sobre un paro cardíaco como el motivo de su muerte. Así que este examen forense, según la autopsia, la hora de muerte de Shankela fue casi 3 horas antes de la muerte establecida por el primer informe médico y el acta de defunción. Todo esto contradecía por completo todo lo que relaté anteriormente, que surgió de un informe presentado por la doctora Carolina Ornelas y de las autoridades de los testigos presenciales, es decir, los amigos de Shankela y el personal del hotel. Así que para el 15 de noviembre, más de 2 semanas después de la muerte de Shankela, alguien publicó anónimamente en redes sociales un video en el que se veía a Shankela siendo agredida físicamente por otra mujer. Esto ocurrió también en la habitación del hotel. En un video que dura unos 20 segundos se puede ver a Shankela completamente desnuda, mientras que la mujer la golpeaba fuertemente en la cabeza. Shankela intentó defenderse un par de veces, pero esta mujer terminó tirándola al suelo, donde siguió golpeando con sus puños e incluso llegó a darle una patada. En este video también se puede ver claramente que hay al menos 3 personas más con ella en esta habitación y ambos grababan la pelea, que en realidad era una agresión porque Shankela básicamente ni siquiera logró defenderse antes de quedar tirada en el suelo. La persona que graba, que es uno de los hombres del grupo, parecía burlarse de la situación y de Shankela diciendo: al menos defiéndete. Ninguno de los presentes evidentemente intervino en esta agresión, ninguno intentó separarlas, solo se quedaron viendo en todo momento y filmando. Luego de que el video se volviera viral en redes sociales, hubo muchísimas reacciones, opiniones e incluso especulaciones de la razón detrás de esta pelea y de quiénes eran las mujeres del video. Una de estas especulaciones fue que la persona que estaba agrediendo a Shankela era una mujer trans. Esto fue rápidamente desmentido y de hecho se conoció que la agresora era Jackson. Su nombre es un poquito más complejo, así que no se los voy a mencionar porque es un nombre que ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero es Jackson su apellido. Y esta era una de las compañeras de viaje de la joven. Pero lo cierto es que aún hay muchas especulaciones respecto a este video, porque no se sabe, al menos públicamente, en qué momento exacto fue grabado. Tras conocer el informe del forense y del video en cuestión, la familia de Shankela exigió al FBI y a las autoridades mexicanas que abrieran una investigación exhaustiva de lo que había sucedido realmente para que se pudiera hacer justicia a Shankela. Los padres de la joven dijeron que Khalil
había sido el mejor amigo de Shankela durante los últimos 5 años, que había sido tan cercano a la familia que incluso se había ido de viajes en las vacaciones familiares con ellos, pero que no volvieron a verlo después de que se diera a conocer el informe de la autopsia de Shankela. Así que Salamondra dijo que le pareció muy sorprendente que ninguno de los supuestos amigos de su hija interviniera y que eso podría haberle salvado la vida a su hija. Además, en un video que se publicó en Instagram, Salamondra afirmó que los supuestos amigos le habían robado unos $10,000 a su hija. La familia también luchó para convencer a las autoridades mexicanas y también las estadounidenses para que iniciaran una investigación más profunda, hasta que finalmente obtuvieron un pequeño avance. Ya para el 23 de noviembre, la Fiscalía Mexicana emitió una orden de arresto contra Jackson por la muerte de Kela, aunque para ese momento ya ella se encontraba en los Estados Unidos, por lo que evidentemente no pudieron arrestarla. La policía de México pudo recabar evidencia que apuntaba a Jackson como la responsable de la muerte de Shankela. Así que ellos hablaron con el personal del hotel, quienes la identificaron como la mujer que salía en el video golpeando a Kela. Las autoridades mexicanas solicitaron a las autoridades estadounidenses que realizaran el arresto de Jackson y que fuera extraditada a México para que finalmente enfrentara la justicia. Pero los funcionarios estadounidenses dijeron que debían determinar si esta orden de arresto tenía algún sustento legal y se debatían si ellos debían extraditar a un ciudadano estadounidense por un delito cometido contra otro ciudadano estadounidense en un país extranjero. Según las leyes estadounidenses, en caso de que las autoridades encontraran que Jackson había cometido un delito, ella tenía derecho a rechazar la extradición a México y solicitar ser juzgada en Estados Unidos. Por otra parte, Tequila Long, hermana de Shankela, creó una página de GoFundMe para ayudar a su familia a cubrir todos los gastos legales, luego que las autoridades estadounidenses determinaran que no había ninguna evidencia clara de que hubiera cometido un delito contra Shankela, siendo que estaba el informe de la autopsia y también el video de agresión. Para la hermana de Shankela, esta declaración de las autoridades estadounidenses era inaceptable y devastadora. Y en medio de todo esto, la campaña recaudó casi $408,000 y su familia hasta hoy sigue luchando por obtener algo de justicia. El 12 de abril de 2023, la Fiscalía de Estados Unidos en Carolina del Norte anunció formalmente que no presentaría ningún cargo penal relacionado a la muerte de Shankela Robinson. Y el FBI indicó que había completado su investigación y que no contaba con pruebas suficientes para realizar un arresto. Previo a tomar esta decisión, el FBI realizó una autopsia al cuerpo de Shankela y estableció que la causa de la muerte de la joven fue indeterminado, y esta fue una de las razones principales por la que no se presentaron cargos. Según el informe forense del FBI, el cuerpo de Shankela no tenía lesiones en la médula espinal, pero sí tenía una inflamación cerebral. Desafortunadamente, con la conclusión del FBI y con su negativa de arrestar y extraditar a Jackson, la familia de Shankela perdía prácticamente todas las esperanzas de obtener justicia. Es por esto que han hecho todo lo que está a su alcance por llamar la atención de los medios de comunicación mexicanos y estadounidenses, para poder así mantener vivo el caso, el cual ha sido motivo de controversia, sobre todo en redes sociales, donde muchísimas personas se han encargado incluso de conseguir los perfiles de las personas que podrían estar involucradas o de los supuestos amigos de Shankela, a quienes denominaron como Cabo Six, con la intención de escracharlos. La realidad es que este caso ha estado más de 2 años prácticamente congelado, sin ningún avance importante, ni siquiera noticia demasiado relevante, por culpa de las mismas autoridades estadounidenses. Pero la última actualización que tuvimos fue a finales del año 2024. El 25 de octubre de ese año, Salamondra Robinson decidió demandar directamente a los Cabo Six, es decir, a los chicos que acompañaron a su hija a estas vacaciones. En esta demanda, que fue presentada ante un tribunal superior, Salamondra alegó que el grupo había informado falsamente que Shankela murió por intoxicación alcohólica, cuando en realidad había fallecido por una fractura de cuello. Además, sostuvo que Jackson golpeó a Shankela en la cara, la cabeza y el cuello y otras partes de su cuerpo, en un ataque violento e implacable, mientras que Shankela estaba desnuda y sin poder defenderse.
También dijo que el grupo se negó a que Shankela fuera llevada hasta el hospital y que pudiera recibir la atención necesaria, y que nadie intentó ayudarla a pesar de las heridas que había sufrido. Según la demanda de Salamondra, fue uno de los mismos miembros de este grupo quien terminó publicando este video en las redes sociales. La madre también alegó que los Cabo Six abandonó México un día antes de lo planeado y sin informar a las autoridades mexicanas sobre este ataque. Salamondra demandó a los Cabo Six por homicidio culposo, agresión, negligencia, conspiración y angustia emocional. Asimismo, acusó al Departamento de Estado y al FBI de tener fallas en su investigación y demorar la justicia. En su demanda, Salamondra aseguró que ha experimentado ansiedad, depresión, angustia mental después de la muerte de su hija. Hasta estos momentos no sabemos si la denuncia de Salamondra procederá y tendrá alguna resolución. Además, hay muchísimos detalles de este caso que aún no conocemos, pero esperemos que la familia pueda tener una respuesta, que se le pueda hacer justicia en caso de que estas personas realmente hayan cometido una agresión real, que si le hayan hecho algo a Shankela. En este punto lo único que tenemos es como las inconsistencias de las ni siquiera declaraciones, porque realmente no hubo declaraciones, pero sí las inconsistencias de lo que le llegó de información a la familia de Shankela. Este es uno de los casos que tienen demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Este es uno entre los miles de mensajes que, unidos a decenas de videos de YouTube de toda índole, llenan la red intentando resolver la misteriosa desaparición del joven Lars Mittank, cuyo rastro se pierde en un video registrado en el aeropuerto de Varna, Bulgaria, el 8 de julio del año 2014. Desde entonces, la absoluta ausencia de pistas ha convertido su caso en uno de esos misterios sin resolver, que ha llevado a algunos a considerarla la desaparición más misteriosa de la historia. Hoy nos vamos a centrar en Lars Mittank. Nació el 9 de febrero de 1986 en Berlín, Alemania, y vivió la mayor parte de su vida allí. No hay mucho que se pueda hablar sobre la infancia de este joven, ya que tuvo una vida sumamente normal. Ya en su vida adulta se independizó, comenzó a vivir en Marne y trabajaba en una central eléctrica, y también tenía una novia. Constantemente visitaba la casa de sus padres, sobre todo después de que su padre sufriera un derrame cerebral. Para el 30 de junio del año 2014, Lars, de 28 años, viajó a Varna, Bulgaria. Él iba junto a 5 amigos suyos. Lars nunca había viajado fuera de Alemania, por lo que ese sería su primer viaje. El grupo se alojó en el Viva Club Hotel, ubicado en el resort Gordon Sands, en la costa del Mar Negro. Y según Paul, uno de los amigos de Lars, los días pasaron bastante rápido. Se relajaron en la playa y en la piscina, jugaron distintos deportes y fueron a bares y discotecas. En fin, habían pasado unas vacaciones fenomenales. Por otra parte, otro amigo de Lars, de nombre Tim, dijo que no había visto a Lars comer demasiado en el viaje. De hecho, solo comía un poco de ensalada o sopa, pero más allá de eso, el joven tenía un comportamiento normal. Ya para el 6 de julio, el grupo decidió ir a un bar en Berna. La noche había transcurrido en completa normalidad, hasta que Lars comenzó a discutir con un grupo de 4 hombres que estaban en ese bar. Al parecer, la discusión se creó porque el grupo decía que el equipo de fútbol Bayern de Múnich era mejor que el de Werder Bremen, equipo al que Lars apoyaba. Tras la discusión con este grupo de hombres, Lars salió del bar y desapareció durante toda la noche. A la mañana siguiente, el joven regresó al resort y les dijo a sus amigos que había sido golpeado y que creía que los hombres del bar habían contratado a otros sujetos para que lo lastimaran. De hecho, este punto fue contado de diferentes maneras por amigos de Lars, ya que unos aseguraron que había sido los mismos 4 hombres del bar quienes lo habían golpeado, y otros decían que esos hombres habían sido contratados por estos sujetos para hacer el trabajo. Debido a esta golpiza, Lars sufrió una lesión en su mandíbula y también resultó con un tímpano roto.
Esa mañana el joven fue al doctor, quien le diagnosticó las lesiones y le recetó también algunos antibióticos para evitar una infección. El médico le recomendó que no viajara de regreso a Alemania en avión y que fuera intervenido quirúrgicamente lo más pronto posible, pero el chico prefirió regresar a su país para realizarse la cirugía allá. Al día siguiente, siendo ya 7 de julio, era el vuelo del grupo de regreso a Alemania, pero Lars decidió quedarse por recomendación del médico. Varios de sus amigos se ofrecieron a quedarse con él en Bulgaria, pero Lars insistió en que estaría bien y que regresaría a casa muy pronto. Ese mismo día Lars salió con sus amigos del resort, pero en vez de ir al aeropuerto con ellos, pagó una noche en el Hotel Color Varna, el cual quedaba bastante cerca del aeropuerto y también era bastante económico. Sus amigos se fueron con la confianza de que el chico estaba bien, ya que no notaron nada raro en su comportamiento. Sin embargo, esa noche Lars les hizo varias llamadas preocupantes a su madre y de hecho comenzó a actuar de forma paranoica. Lars le dijo a su madre que habían personas que querían robar sus pertenencias y que también querían asesinarlo. Las cámaras de seguridad del hotel lo grabaron yendo de un lado a otro por los pasillos, escondiéndose en el ascensor o mirando frenéticamente por las ventanas. Durante la madrugada del 8 de julio, Lars salió del hotel y luego regresó unas horas después. No se sabe exactamente qué hizo en ese tiempo, pero poco después volvió a llamar a su madre para decirle que lo estaban persiguiendo. El 8 de julio de 2014, Lars ingresó al aeropuerto de Varna y acudió con el médico del aeropuerto, quien le dijo que sí podía volar. Según este doctor, Lars se veía sumamente inquieto y nervioso. Antes de retirarse del consultorio del médico, le preguntó sobre el medicamento que estaba tomando, recetado por el médico anterior. Pero justo en ese momento entró un trabajador de construcción del aeropuerto. Al ver a este hombre, Lars se levantó y dijo: "No quiero morir aquí, tengo que salir". Y de hecho salió corriendo, dejando todas sus pertenencias en la oficina, incluyendo su teléfono celular, su identificación y su pasaporte. Las cámaras de seguridad del aeropuerto lograron captar toda esta escena. Se podía ver a Lars mientras corría y atravesaba todo el aeropuerto hasta afuera. Incluso se puede ver corriendo hacia un bosque que estaba cerca de la carretera y luego se perdió de vista. Esa curiosa imagen es la última que se tiene de Lars Mittank. Las autoridades intentaron localizarlo por los alrededores del aeropuerto, pero lamentablemente no hallaron nada. Debido al comportamiento de Lars, se manejó la hipótesis de que él tenía problemas psiquiátricos, pero sus familiares y amigos afirmaron que él no había sido diagnosticado con ningún trastorno psiquiátrico y tampoco tenía algún tipo de síntomas. Por ende, se pensó que quizás el antibiótico que le habían recetado pudo haberle provocado efectos secundarios psicóticos, que incluyen alucinaciones y paranoia. Sin embargo, al revisar las pertenencias de este chico, se dieron cuenta de que él no había estado tomando la medicación, o por lo menos no en la dosis que se le había recetado. La madre de Lars, de nombre Sandra, afirmó que su hijo tenía experiencia en la caza y en la pesca, por lo que es posible que pudiera haber estado sobreviviendo en el bosque, quizás durante algunos días. Aunque algunas personas creen que debido al intenso calor de la época y también a la falta de alimentación, no habría podido sobrevivir mucho tiempo. Más tarde, Sandra también contrató a un investigador privado para intentar localizar a su hijo. Ella cree que Lars aún está vivo, pero es probable que haya perdido su memoria, por lo que no ha podido regresar a casa. Otra de las teorías que han estado rondando durante muchos años es que Lars decidió huir para iniciar una nueva vida, aunque algunas personas lo dudan porque no parecía tener una razón para hacerlo, ya que él tenía un buen trabajo, una pareja estable desde hace varios años. Otra teoría era que Lars podría haber sido asesinado porque estaba involucrado en un trabajo criminal relacionado a las drogas que ninguno de sus seres queridos conocía. Esta teoría también podría explicar por qué jamás se encontró su cuerpo, aunque sus familiares y amigos dudan de esto. También se cree que Lars podía haber consumido drogas poco antes de los hechos,
y quizás esta droga mezclado con el antibiótico podrían haberle llevado a sufrir un episodio psicótico. En el año 2016, la policía de Porto, de Brasil, encontró a un hombre lesionado sin identificación, por lo que fue llevado al hospital. Allí el hombre fue fotografiado y las fotos se publicaron en redes sociales. Esto hizo que algunas personas notaran un parecido con Lars y se pensó que era él, pero poco después el hombre fue identificado como Anton Pilipa, oriundo de Toronto, Canadá, y quien tenía 5 años desaparecido. Por otra parte, 2 años después, un camionero acudió a la policía y contó que había recogido a un sujeto que estaba haciendo autostop en una autopista de Dresde, Alemania. Según este conductor, poco después de ese hecho, él conoció el caso de Lars y dijo que el hombre se parecía mucho a él. Sin embargo, esta pista no llevó a nada. Durante todos estos años, varios cuerpos policiales se han involucrado en la investigación del caso, pero desafortunadamente no ha habido ningún avance significativo. Sandra, la madre de Lars, ha asistido a varios programas de televisión y radio para dar visibilidad a la misteriosa desaparición de su único hijo, quien ya tiene 9 años desaparecido. Además, administra una página de Facebook donde ha publicado algunas progresiones o versiones de su hijo envejecido, con el cabello largo y con mucho vello facial, como podría estar si viviese en la calle. Hoy en día Lars es conocido como la persona desaparecida más famosa de YouTube, ya que el video de su ida del aeropuerto se hizo viral en internet y tiene millones de visualizaciones. Si te ha parecido interesante esta historia, no dudes de darle un me gusta y de compartirlo con cada uno de tus amigos. Si por otra parte no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo para que de esa forma puedas apoyar nuestro contenido y también cada vez que subamos un video nuevo, YouTube te pueda avisar. Y en pantalla también van a estar apareciendo nuestras redes sociales. Sin más que agregar, los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video misterioso.